Hoy vamos a hablar sobre hidruros y sobre elementos que se conforman con el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, pues los hidruros y tenemos también los hidrácidos. Bien, empecemos con los hidruros. Entonces, los hidruros decimos que son moléculas que contienen hidrógeno unido a un metal. Hidrógeno más un metal. Y los hidrácidos entonces van a ser aquellos que están unidos a un no metal. No metal más un hidrógeno. ¿Qué debemos tener en cuenta en los hidruros? Entonces, el hidrógeno con el metal presentan generalmente una carga negativa, -1. Ese va a ser su valor cuando estemos realizando los estados de oxidación de cada una de esas moléculas. ¿Por qué decimos que el hidrógeno presenta esa carga negativa? Pues generalmente es mayor su electronegatividad que la del no metal, perdón, que la del metal, y por eso o por esta razón el hidrógeno pues generalmente suele tomar los electrones del metal que está a su lado. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer, ¿cierto?, los elementos que encontramos en la molécula. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar el hidrógeno siempre al final cuando vamos a hablar de los hidruros. Entonces, un metal más el hidrógeno. Bien, ¿cómo se va a llamar o cómo se nombrarán esos compuestos? Entonces, tenemos que tener en cuenta las nomenclaturas que anteriormente hablamos, que es la stock, la tradicional y la sistemática. Entonces, empecemos por la stock. Cuando hablamos de la stock, en los hidruros, hablamos que se llamarán, por ejemplo, hidruros, ¿cierto?, más o vamos a unirla al metal, entonces hidruro de, acá iría el metal, ¿cierto? Y colocaríamos el número de oxidación. Eso en cuanto a la stock. Si por ejemplo nos piden la tradicional, entonces en la tradicional nosotros colocaríamos hidruro más, ¿qué iría después? Entonces iría el prefijo del metal, ¿cierto?, más la terminación que éste contenga. Acuérdense de las terminaciones cuando vimos el video anterior en óxidos. Y la sistemática, entonces en la sistemática colocaremos el prefijo numérico, ¿cierto? El prefijo numérico más hidruro más el nombre del metal. Así se conformaría la nomenclatura de los hidruros. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, si nos dijeran nombre ese elemento con la stock, la tradicional y la sistemática. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los estados de oxidación y reconocer si realmente es un hidruro. Efectivamente tiene el hidrógeno y tiene el
elemento, ¿cierto? Que lo conforma. Entonces, en este caso sería el metal. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar o a mirar el estado de oxidación. Ya dijimos que el estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Entonces tenemos este elemento o esta molécula y vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es a colocarle los estados de oxidación. Entonces tenemos -1 y el calcio trabajaría con +2. 2 por 2, esto nos da 0. Así quedaría. Entonces decimos, acuérdense que el calcio solo trabaja con estado de oxidación +2. Precisamente colocar +2, entonces colocaríamos acá el -1 que equivale a los hidruros. Ese es el estado de oxidación del hidrógeno, -1. Bien, entonces nos dicen con nombre el siguiente compuesto con nomenclatura stock. Entonces sería hidruro, como lo dijimos anteriormente, hidruro de calcio, ¿cierto? ¿Cuál es el estado de oxidación? 2. Entonces entre paréntesis colocaremos 2. Ahora bien, tradicional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la tradicional? Acuérdense que la tradicional vamos a mirar las terminaciones, ¿cierto? El prefijo del metal y la terminación. Entonces sería hidruro, cal, como nada más tiene una sola, acuérdense que cuando está una solita es ico, si maneja dos es oso, entonces sería, como tiene nada más una, hidruro de hidruro cálcico. Sistemática. Entonces, en la sistemática vamos a tener en cuenta el número o el prefijo numérico que tiene antes del hidruro, de colocar hidruro. En este caso, el hidrógeno tiene 2 átomos. Entonces decimos dihidruro de calcio. Esa sería la nomenclatura en los hidruros. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, nos dijeron algo así. Entonces, vamos a mirar. Primero miramos si pertenece a un hidruro. Entonces sí, tiene el hidrógeno y el metal. Entonces el hidrógeno equivale a -1, es lo primero que vamos a colocar, los estados de oxidación, y el sodio +1. Entonces, en la stock quedaría hidruro de sodio 1, porque está trabajando con el estado de oxidación. Tradicional, entonces en la tradicional colocaríamos hidruro, también trabaja con una sola, entonces sería sódico. Y en la sistemática, entonces sería mono hidruro de sodio. Ese sería otro ejemplo de los hidruros. Bien, como toda regla tiene su excepción, existen unas excepciones en este tipo de elementos cuando vamos a encontrar el hidrógeno al final. Por ejemplo, encontramos esta NH3, amoníaco, recibe su nombre automáticamente. Si viéramos pH 3, entonces sería fosfina. Si vemos a SH3, ¿cierto? Sería arcina.
Si vemos SBH3 sería stevia. Si por ejemplo encontráramos CH4, metano, si encontráramos, a ver cuál falta, el silano. CH4 sería el silano y BH3 borano. ¿Por qué los nombro? Porque yo sé que si los van a encontrar y se evidencia que tienen el hidrógeno, al final ustedes podrán confundirse como si fuera un hidruro. Pero estos elementos o estos compuestos reciben su nombre automáticamente. Ellos ya tienen su nombre automáticamente. Esas son las excepciones de algunos compuestos que vamos a encontrar. Si por ejemplo, sigamos con los ejemplos y nos dijeran de los diferentes compuestos, nómbrelos. Entonces vamos a mirar unos que nada más que trabajen con más valencias. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos COH2, listo. Entonces, ¿cómo en la nomenclatura tradicional, cómo lo llamaríamos? Entonces lo llamaríamos hidruro. Es la tradicional. Acordémonos que tenemos que colocar los estados de oxidación. -1, entonces trabajaría el cobalto con +2. Si miran en la tabla periódica las valencias o los estados de oxidación del cobalto, el cobalto va a trabajar con +2 y +4. En este caso está trabajando con +2, ¿cierto? Que sería la valencia más pequeñita. Entonces lo vamos a llamar hidruro cobaltoso. Ahora bien, por ejemplo, si tuviéramos algo así, entonces lo llamaríamos hidruro. Esto es en la tradicional. Son ejercicios que podemos encontrar en nombrarlos de forma tradicional, entonces con nomenclatura tradicional. Entonces este sería hidruro, pero acuérdense que tenemos que colocar los estados de oxidación y efectivamente trabaja con dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? +1 y +2. En este caso está trabajando con +1, entonces se llamaría cuproso. Si por ejemplo nos dieran este compuesto, entonces lo llamaríamos, miramos, -1, trabajaría con +4. En las valencias efectivamente trabaja el plomo con +2 y +4. Entonces, ¿cómo lo llamaríamos? Hidruro plúmbico. Terminación ico, porque está trabajando con la valencia, en este caso más alta, que sería la +4. Bien, si nos dijeran, por ejemplo, les dan el nombre y tienen que colocar cómo sería su fórmula. Entonces, unos ejemplos. Hidruro, qué sé yo, magnésico. Hidruro magnésico. Entonces, magnésico lleva tilde en la E. Hidruro magnésico. Tenemos que mirar cómo vamos a llegar a hacer la fórmula. Entonces ya dijimos que un hidruro va a tener siempre el hidrógeno, ¿cierto? Y el elemento en este caso sería el magnesio. Ahora bien, ya sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Yo necesito hallar el estado de oxidación del magnesio, pero resulta que el magnesio nada más trabaja con +2. Al colocar yo +2 acá, si yo saco el cálculo, esto no me va a dar 0, me va a dar
1 y yo necesito que me dé 0, ¿cierto? ¿Qué haría yo? Entonces colocaría, por ejemplo, magnesio, ¿cierto? Más el hidrógeno 2. Este estado de oxidación se cruza y lo colocaremos acá. Y así quedaría la fórmula de ese hidruro magnésico, MgH2. Ahora bien, si por ejemplo nos dan, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, tenemos otros tipos de ejercicios acá que nos están diciendo que por favor coloquemos su fórmula, ¿cómo sería? Entonces tenemos hidruro rubídico, hidruro niquélico y hidruro estanoso. Ya nos están diciendo que son hidruros, entonces qué maravilla. Tenemos hidrógeno dentro de su fórmula, ¿cierto? Y rubídico sería Rb. Ahora, yo necesito colocar los estados de oxidación para ver si la fórmula me queda bien, si está bien. Decimos que el hidrógeno trabaja con -1. Si yo me voy a la tabla periódica, el rubidio efectivamente trabaja dentro de sus estados de oxidación con +1. Perfectamente, al colocar +1 acá, esto es igual a 0, me quedaría así. Entonces esa sería la fórmula. Quedaría RBH. Esa sería la fórmula del hidruro rubídico. Ahora me dicen hidruro niquélico. Entonces vamos a hacerla. Entonces decimos que tiene un hidrógeno, ¿cierto? Y me están diciendo que es níquel. El níquel lo colocaría acá. Ahora bien, yo necesito saber cómo va a quedar la fórmula. Entonces tomo el hidrógeno, -1. Necesito mirar con qué estado de oxidación trabaja el níquel. El níquel trabaja con 2 estados de oxidación. Trabaja con +2 y +3. En este caso, si coloco el 2 acá, ¿cierto? No me va a dar y tengo la terminación ico. Entonces se supone que vamos a trabajar con la valencia más grande. En este caso el estado de oxidación sería +3, pero si yo hago esto no me va a dar 0. ¿Qué hago? Entonces cruzo los elementos o cruzo los estados de oxidación. ¿Y cómo quedaría? Quedaría NiH3. Esa sería la fórmula de hidruro niquélico. ¿Por qué? Porque el ico, acuérdense de la terminación ico, está trabajando con 2 valencias, 2 sería oso y 3 sería ico. En este caso está trabajando con 3 porque es niquélico. Si fuera niqueloso, trabajaría con 2. Ahora bien, hidruro estañoso o estanoso. Entonces, decimos que tiene el hidrógeno, ¿cierto? Y el estaño. Yo necesito saber con cuántas valencias está trabajando o cómo es el estado de oxidación de esos elementos. Entonces decimos, -1. Si yo voy a la tabla periódica, me doy cuenta que él va a trabaja o tiene estados de oxidación +2 y +4. Me están hablando terminación oso, lo que supone que está trabajando con la valencia más pequeña. Entonces colocamos +2. +2 menos 1 me da 1, no me da 0. Lo que quiere decir y debo hacer es cruzar esa valencia. Entonces estaño, coloco el estaño, el hidrógeno y el 2. Ese 2 es este 2 que se cruza hacia el hidrógeno. Y esa sería la fórmula del hidruro estañoso.